Dios les bendiga a todos en esta tarde God bless you all this afternoon. y le damos gracias al Señor porque podemos entrar ahí a su casa a través de este medio. And we give thanks to the Lord because we can come into your house through this vehicle, through this medium. Es para nosotros una bendición, un privilegio poder cumplir con el propósito de Dios. It's a blessing, a privilege for us to be able to accomplish God's purpose. Hemos estado hablando los días viernes acerca del Evangelio de Mateo. And on Fridays, we have been talking about the Gospel of Matthew. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Today, we will be starting with the Gospel of Mark. Y usted me dirá, pero pastor, hay muchas cosas del Evangelio de Mateo que no se tocaron. And you might tell me, but Pastor, there are many things in the Gospel of Matthew that we did not cover. Porque las vamos a ir tocando en el de Marcos, en el de Lucas y en el de Juan. Because we will talk about them in the Gospel of Mark, Luke, and John. Estos cuatro evangelios, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas, And these four Gospels, especially Mark, Matthew, Mark, and Luke, se le llaman evangelios sinópticos. they are called synoptic Gospels. Porque los cuatro hablan de la misma historia. Because the four of them speak of the same story. Pero cada uno la da desde su punto de vista, su óptica. And each of them gives them from their own point of view. Entonces, para no repetir los mismos temas, vamos a tomar algunos temas de Mateo, otros de Marcos, otros de Lucas y otros de Juan. So we don't repeat a lot of topics. We are going to take some from Matthew, some from Mark, some from Luke, and some from John. El Evangelio de Marcos es muy interesante porque él no fue uno de los 12 apóstoles. And the Gospel of Mark is very interesting because he was not one of the 12 apostles. Hechos capítulo 12, verso 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. And we're going to be reading from Acts 12:12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. O sea que su nombre era Juan y tenía como sobrenombre Marcos. So his name was John, and his surname or his nickname was Mark. Además, se consideraba como hijo espiritual del apóstol Pedro. He was also considered the spiritual son of Peter the apostle. En Primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. And 1 Peter 15:13, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, sends you her greetings, so does my son Mark. También Marcos era sobrino de Bernabé. Mark was also Barnabas' nephew. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. And we're going to be reading from Colossians 4:10. Aristarchus, who is with me here as a prisoner, sends you his love, and so does Mark, a relative of Barnabas. And as I said before, give Mark a hearty welcome if he comes your way. Lo que estamos tratando es de conocer un poquito al autor de este evangelio. And what we're trying to do is to get to know a little bit more the author of this gospel. Ya sabemos que su nombre era Juan y su sobrenombre Marcos. We know that his name was John, and his nickname or his other name was Mark. Sobrino de Bernabé. He was the nephew of Barnabas. Hijo espiritual del apóstol Pedro. Spiritual son of Peter the apostle. Y en Hechos 12:25 nos habla de que trabajaba con el apóstol Pablo. And in Acts 5, it tells us that he worked with the apostle Paul. Y Bernabé y Saulo cumplió su servicio
volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dijo Hechos 5. 12:25. Sorry, Acts 12:25. Barnabas and Paul now visited Jerusalem, and as soon as they had finished their business, returned to Antioch, taking John Mark with them. Entonces, Marcos en su evangelio quiere mostrar a Jesús como el siervo de Dios. So Mark, in his gospel, he wants to show us Jesus, as God's servant. Y usa casi la mitad del evangelio para mostrar la muerte y la resurrección. And he uses most of his gospel to show the death and the resurrection. Del capítulo 11 al capítulo 16, todo esto dirigido a este tema. So from chapters 11 through 16, it's all directed to this theme, to this topic. Este evangelio fue escrito más o menos entre los años 50 a 60 después de Cristo. So this gospel was written between 50 to 60 after Christ. Y este evangelio, Marcos, lo escribió pensando en los gentiles, dirigido a los romanos o gentiles. And Mark wrote this book directed or thinking on the Gentiles. Por eso vamos a ver que diferente a los otros evangelistas, su óptica explica muchas palabras arameas. So we're going to see that in difference from the other gospels, his optic describes a lot of Aramaic words. Y además de esto, pues nos muestra o enseña algunas costumbres judías para que los gentiles puedan entender. And he shows he tells us many Jewish customs so the Gentiles are able to understand. Y quiero comenzar un poco de este evangelio hablando acerca de lo que sucedió con Jesús. And I want to start this gospel talking a little bit about what happened with Jesus. Él se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado. He presents himself to John the Baptist to be baptized. Y después de esto dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. And then after this, it says that the Holy Spirit takes him to the desert. Y en el desierto es tentado. And in the desert, he's tempted. Entonces, la pregunta que hacemos en esta noche, ¿será que Dios proporcionó o proporciona que seamos tentados? And the question here is it that God proportions for us to be tempted? La Biblia sí habla de que nuestra fe va a ser probada. The Bible does talk that our faith will be tempted. Pero vamos a ver si el que tiene que ver con la tentación es Dios. But we're going to see if the one that has to do with temptation is God. Santiago 1:13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siempre siendo consumado da a luz la muerte. And we're going to be reading from James chapter 1, verses 13 through 15. And remember, when someone wants to do wrong, it is never God who is tempting him. For God never wants to do wrong and never tempts anyone else to do it. Temptation is the pull of man's own evil thoughts and wishes. These evil thoughts lead to evil actions and afterwards to the death penalty from God. Claramente, la palabra de Dios nos enseña que Dios no es el tentador. Clearly, the Bible shows us that God is not the tempter. Y prácticamente tampoco le está echando la culpa a Satanás. And practically, he is not blaming Satan. Satanás es tentador. Satan is tempter. Pero recuerde esto, nuestra tentación va de acuerdo a nuestros deseos. But remember this, our temptation goes according to our desires.
porque dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia y somos atraídos por las cosas que deseamos. Remember, because it says that temptation is the pool of man's own evil thoughts and wishes. Cuando recuerde que en Génesis, Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, Remember that in Genesis, Adam and Eve were tempted by the serpent. pero dice la Biblia que cuando Adán vio el fruto, vio que era agradable, era codiciable, o sea, lo deseaba, lo quería, le gustaba, era bueno, agradable, bueno, agradable y codiciable. And remember that when Adam saw the fruit, it looked good, it looked pleasing, and it was tempting, Pero prohibido. but it was prohibited. O sea que cuando vamos a ser tentados, eso que nos tienta a cada uno de nosotros va a ser individual o muy personalizado. So when we go to be tempted, that tempts us is going to be individualized or personalized. Porque la tentación para mí va de acuerdo a mis deseos, mis gustos y lo que yo quiero. Because temptation for me is going to go according to my like, to my desires, and what I want. Y es muy probable que lo que me gusta a mí o lo que es para mí, lo que es para mí tentación, para ti no. And it's most probable that what's a temptation for me is not a temptation for you. Primera de Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os deja ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. First Corinthians 10:13. But remember this, the wrong desires that come into your life aren't anything new and different. Many others have faced exactly the same problems before you, and no temptation is irresistible. You can trust God to keep the temptation from becoming so strong that you cannot stand up against it, for He has promised this and will do what He says. He will show you how to escape temptation's power so that you can bear up patiently against it. O sea que el problema de la tentación So the problem of temptation es que nosotros fácilmente decimos, no, yo caí porque el diablo me tentó. is that we easily say, no, I failed because the devil tempted me. Y a veces en nuestra propia mente sentimos que no podemos soportar la tentación porque el diablo nos está tentando. And sometimes in our own mind, we feel we can't bear the temptation because the devil is tempting us. Pero este pasaje dice todo lo contrario, But this passage tells us contrary, que nosotros podemos resistir la tentación that we can resist temptation y que nosotros no vamos a ser tentados con algo más allá de lo que podemos soportar. and that we will not be tempted with something beyond what we can withstand. Quiere decir que nosotros muchas veces le echamos fácilmente la culpa a Satanás para librarnos de nuestra responsabilidad. So it means that sometimes we easily blame the devil so we can kind of like free ourselves from our responsibility or from feeling guilty. Pudiéramos ver a Satanás decir muchas veces, yo no fui. We can probably see Satan saying many times, it wasn't me, I didn't do it. Porque fácilmente le echamos la culpa a él de nuestras caídas. Because we easily blame him because of our fault. Nosotros somos responsables. We are responsible. Marcos 1:16-20 nos habla acerca de la autoridad del Señor. Mark 1:16-20 talk to us about the authority of the Lord. Dice la palabra de Dios, muestra la autoridad sobre los hombres cuando los llama y dejando todo al instante, los siguieron. And the word of God says that. ¿Trae algún?
yo creo que tengo mal la cita. Marcos. Sí, no lo estamos leyendo, pero este pasaje, Okay. Marcos, del 1 al 16 al 20, habla de cómo el Señor llamaba a sus discípulos y ellos respondían al instante, dejándolo todo. Okay, sorry. So this passage is talking about how Jesus will call his disciples, and they will respond by leaving everything. O sea, vemos cómo Él le dice a los discípulos que le sigan y ellos dejan su trabajo para seguir a Jesús. So here in Mark 1:16-20, we see how Jesus calls the disciples and they leave everything to follow Jesus. El evangelista Marcos está mostrando la autoridad de Cristo. Mark the evangelist is showing Christ's authority. En el capítulo 1 del 21 al 22 habla de la autoridad del Señor para enseñar. And in chapter 1, 21-22, it's talking about God's authority to teach. Porque ellos se sorprendían de la manera como Jesús enseñaba. Because they were astonished or surprised by the way that Jesus taught. Porque la enseñanza de los rabinos siempre está apoyada en lo que otro dijo. Because the rabbi's teaching was always kind of laying on what somebody else had said. O sea, siempre están citando a otra persona y están enseñando, apoyándose de la enseñanza de otra persona anterior. So they are always citing other people and kind of like grasping on from those older teachings. Ellos se sorprendían por la manera como Jesús enseñaba con propia autoridad, sin citar a nadie. So they were surprised with the authority that Jesus taught because he didn't cite anybody. Y esto nos muestra que Jesucristo es la palabra encarnada. And this shows us that Christ is the word in flesh. Marcos capítulo 1 del 23 al 28 nos habla de la autoridad que Jesús tenía sobre los espíritus inmundos. And Mark 1:23-28 talks to us about the authority that God had over the evil spirits. Cuando una persona estaba poseída por demonios y se encontraba con Jesús, se doblegaba ante el Señor. When a person was possessed by demons, when they were encountered with Jesus, they will surrender to Christ. Y reconocían que era el Hijo de Dios. And they would recognize that he was the Son of God. Y Jesús tuvo esa autoridad para liberar a las personas que estaban endemoniadas. And Jesus had the authority to free all those people that were demon possessed. Marcos capítulo 1 del verso 29 al 34 nos habla de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. And Mark chapter 1 verse 29-34 talks to us about Jesus' authority against sickness. Porque pues con la palabra traía sanidad a los enfermos. With the word, he will bring healing to the sick. En el Marcos capítulo 1 del 35 al 39 nos habla de la vida de oración de Jesús. And in Mark 1, 39, no. 35, 39. There we go. It talks to us about his prayer life. Entonces, muy importante que Jesús como hombre tenía una disciplina de oración. So it's very important that Jesus as man had a prayer discipline. Era Dios, pero era hombre. He was God, but he was man. Como Dios no había que orar. And as God, he didn't have to pray. Pero como hombre, él dependía del Padre en la oración. But as man, he depended on the Father for prayer. Si Jesucristo oraba, ¿cuánto más nosotros necesitamos tener una disciplina, un hábito de oración diaria?
If Jesus Christ prayed, how much more do we need a prayer life, a disciplined prayer life? Tenemos el ejemplo de la barca. We have the example of the boat. Cuando usted se ha tenido oportunidad de montarse en una barquita y remar, If you had the opportunity to get on a boat and row, usted tiene que tener en cuenta que si rema con el lado derecho, el barco va a dar vueltas en ese lado. so you got to realize that if you're just rowing to the right side, the boat is going to spin to the right side. Y si rema con el lado izquierdo, va a dar vueltas continuamente hacia el lado izquierdo. And if you row with your left hand, you're continuously going to spin to the left. El Señor mostró que para poder avanzar hay que remar de los dos lados. And the Lord showed that in order to advance, you have to row on both sides. ¿Qué significa esto? What does this mean? Bueno, el Señor oraba y trabajaba. The Lord prayed and he worked. Hay personas en la iglesia que oran pero no trabajan. There are people in church who pray, but they don't work. Y hay otros que trabajan mucho pero no oran. But there are others who work a lot, but don't pray. Ambos están dando círculos porque no están usando los dos remos. Both are just going in circles because they're not using both of their rows. La Biblia registra que el Señor oraba en la mañana, The Bible registers that the Lord used to pray in the morning. trabajaba todo el día llevando la palabra He worked the whole day preaching the word, y en la noche volvía a orar. and in the night he prayed again. Entonces tenía esta disciplina de trabajo y oración. So he had this discipline of working and praying. A veces nosotros también oramos mal. Sometimes we also pray wrong or in the back. Mandamos a Dios a hacer cosas que Él nos ha mandado a nosotros. We send God to do things that he has sent us to do. Por ejemplo, decimos, Señor, salva las almas. For example, we say, Lord, please save the souls. Y nos arrodillamos orando para que la gente se salve. And we kneel down praying so the lives can be saved. Pero el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. But the Lord said, go out to the nations, to the world, and preach the gospel. Entonces, el Señor nos mandó a nosotros a predicar. So the Lord sent us to preach. Y nosotros oramos mandándolo a Él. And we pray sending him. Entonces, ¿a quién es el que tiene la razón? Who has reason? El Señor. Él nos mandó a nosotros a llevar el evangelio. The Lord sent us to take the gospel. Podemos interceder por las personas, We can intercede for people, pero debemos de también hablarle a las personas. but we also have to speak to people. En Marcos capítulo 1, verso 38, habla de que Jesús vino para predicar. So Mark 1, chapter 38, verse 38, tells us that Jesus came to preach. Y los milagros eran los que le daban autenticidad al mensaje que él predicaba. And the miracles were the one that gave authenticity to the preachings or to the sermons he used to preach. El Señor sana paralíticos, sana leprosos. The Lord heals paralyzed leopards, mostrando la autoridad en la palabra de Dios para sanar y liberar. showing the authority in the word of God to heal and to free. Además, también el evangelista Marcos nos habla de que Jesús vino no por los justos, sino por los pecadores. And Mark the evangelist shows us that Jesus came not for the righteous, but for the sinners. Al Señor le criticaban continuamente porque se mantenía con las personas pecadoras. And the Lord was criticized constantly because he would hang out with the sinners. Y hoy la mayoría de los creyentes tenemos problemas en esta área.
And now, or nowadays, the majority of the Christians have problem in this area. Por ejemplo, si yo como pastor le digo a mi iglesia, por favor, cuidado con el mundo. So, for example, if I, as a pastor, tells my church, be careful with the world. No se junte con las personas que están en el mundo y que viven una vida pecaminosa, Don't gather with the people in the world who live a sinful life. para que no se contaminen, So you may not be contaminated. para que ustedes no caigan en tentación y en pecado como ellos. So you don't fall in temptation and sin like they do. Aparentemente está correcto, Apparently, it's correct. pero ¿quién les va a predicar a esas personas si nosotros no nos acercamos a ellos? But who is going to preach to them if we don't draw near to them? Entonces le puedo decir como pastor, vayan y predíquenle a todos los perdidos. So as a pastor, I can tell you, go and preach to the lost. Métanse a los bares, Go into bars, vayan a los lugares de brujería go to the witchcraft places, y predíquenle a todo el mundo. and preach to the whole world, to everyone. Entonces usted dice, bueno, voy a hacerle caso a mi pastor y se va a hacer esto. And you're going to say, well, I'm going to obey my pastor, and you go do this. Y cuando se mete a predicar en la barra, termina tomando traguito ahí en la barra. And when you go into the bar to preach, you end up drinking, some liquor or whatever it is in the bar. Entonces, ¿será que ambos mensajes están equivocados? Is it that both messages are wrong? ¿O cuál de los dos está correcto? Or which one is correct? Mire, el problema no es ese mensaje, si te juntas o no te juntas. And the problem is that the message, whether you gather or you don't gather, El problema está en nosotros. the problem is within us. ¿Con quién puedes estar? ¿Con quién puedes juntarte? ¿A dónde puedes ir? Who can you be with? Who can you gather with? Where can you go? Depende de tu capacidad espiritual. Depends on your spiritual ability. Puedes ir a un bar a predicar. You can go preach at a bar, Siempre y cuando llegues ahí, tú vas a pedir un vaso de agua en las rocas. but just that when you get there, you're going to ask for water on the rocks. Pero si tú tienes problemas y eso para ti es una tentación muy grande, But if you have a drinking problem and that's going to be a temptation for you, entonces no debes de estar ahí. then you shouldn't go there. Entonces, ¿a quién puedo predicarle o a quién debo predicarle? Depende de mi capacidad espiritual. So who can I preach to or who should I preach to? Depends on my spiritual Pues, ability. Cuando tú ves que una persona que no sigue al Señor When you see a person who doesn't follow the Lord, y tú te acercas es un familiar, es un amigo, cualquiera que sea ese tipo de persona, un conocido, un vecino, and you draw near, whether it's a family member, a friend, someone you know, a neighbor, y esa persona te influencia para mal, entonces tú no puedes estar con esa persona. but that person influences you for bad, you cannot be with that person. Ahora, si tú eres la influencia para que esa persona llegue al Señor, tú puedes estar con esa persona. Now, if you are of an influence for that person to come to the Lord, you can be with that Por person. eso Jesús podía estar con todos los pecadores, That's why Jesus was able to be with all the sinners, porque él influenciaba a los pecadores para que vinieran al arrepentimiento y cambiaran sus vidas. because he influenced the sinners so they can come to repentance and change their life. Nunca Jesús terminó haciendo lo que ellos hacían. Jesus never did what they did. Ellos terminaron haciendo lo que Jesús hacía. They ended up doing what Jesus did. ¿Cuál es el objetivo de Dios? What is God's objective? Desarrollarnos espiritualmente para que podamos alcanzar a los que se pierden. To develop us spiritually so we can reach the ones who are lost. Pero si tu vida espiritual no se ha desarrollado completamente, tú tienes que tener cuidado con quién estás.
But if your spiritual life has not developed completely, you have to be careful who you hang out with. Porque muchos se han apartado por estar con personas que los influenciaron para mal. Because many have strayed from the Lord because they were with people who influenced them to evil. De manera que ese es nuestro objetivo y el objetivo de Dios. Therefore, that's our objective and God's objective. Es que nosotros podamos ser la luz de este mundo. Is that we are able to be the light of the world. Y la Biblia dice que la luz no se esconde debajo de la mesa. And the Bible says that the light cannot be hidden under the table. Se pone arriba. It's placed on top. Entonces, ¿por qué algunos tienen que estar escondidos? Porque no se han desarrollado espiritualmente. And why do some have to be hidden? Because they haven't developed spiritually. ¿Y cómo desarrollo mi vida espiritual? How do I develop my spiritual life? Precisamente, primero, una de las cosas es que nuestra vida espiritual hay que alimentarla continuamente. And the first thing is that our spiritual life has to be fed constantly, daily. Sí, no importa a qué nivel hemos llegado, si eres un líder importante, un pastor, un evangelista, cualquiera que sea el nivel. It doesn't matter what level you have reached or what name, whether you're a leader, a pastor, an important person, an evangelist, whatever it is. O sea, yo no puedo decirte como yo soy el pastor por todos estos años y ya me conozco la palabra. And since I'm your pastor and, I've been a pastor for many years, I can't come and tell you. Since I know the whole word Y he estudiado mucho, and I've studied a lot, entonces ya no necesito alimentar mi vida espiritual. I don't need to nourish my spiritual life. Si yo hago eso, inmediatamente me voy a debilitar espiritualmente. If I do this, Sigue. If I do this, I will become weak, spiritually speaking. O sea que no importa los niveles, todos nosotros necesitamos alimentar diariamente nuestra vida espiritual. So your level, your position where you are at does not matter. We all need to be fed spiritually daily. Y ahí una de las cosas es congregarnos en la iglesia. And within that, one of the things is to congregate in a church. Ahora, hay personas que se congregan en la iglesia. Now there are people who congregate in church. Pero eso es lo único que alimenta su vida espiritual. But that is the only thing that feeds or nourishes their spiritual life. Tampoco es correcto. That's not correct either. Usted no come una vez a la semana. You don't eat once a week. Usted come diariamente. You eat daily. Entonces, espiritualmente necesitamos alimentarnos a través de congregarnos una vez a la semana. So spiritually, we have to feed ourselves by congregating at least once a week. Al menos, mínimo. Minimum, at least. Y durante la semana debo tener comunión con Dios. And during the week, I must have communion with God. Debo leer la palabra del Señor. I have to read the word of God. Debo tener esa relación con Él, hablar con Dios todos los días. I had to have that relationship with him, talk to him every day. Y tratar de compartir o de practicar lo que estoy aprendiendo de Dios. And try to share what I'm learning of God. Porque tampoco consiste en saber mucho de Dios. Because it's not about knowing a lot of God. ¿De qué me sirve saber mucho de Dios y no actuar nada de lo que sé? What is it worth to know a lot of the Lord but not act in anything that I know? Es lo que dice la Biblia, que son los oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. It's what the word says, that they are forgetful hearings who deceive themselves. O sea que el evangelio, la palabra de Dios, nuestra relación con Dios es muy práctica. So our life or the gospel is very practical. Por ejemplo, yo sé que el Señor nos perdonó y nos manda perdonar. For example, I know that the Lord forgave us and he calls us to forgive. Yo debo perdonar como Cristo me perdonó a mí. I have to forgive like Christ forgave me. Eso lo sé.
I know that. Pero la hermana Teresita me hizo una terrible situación y yo la odio. But Sister Teresita did something very horrible to me and I hate her. Entonces, yo sé que tengo que perdonar, pero tengo odio. So I know I have to forgive, but I have hate. Y eso es lo que nos pasa, que sabemos lo que dice la Biblia, pero no actuamos en lo que ella dice. But that's what happens to us. We know what the Bible says, but we don't act on what the Bible Y says. eso es lo que muchas veces no permite que nuestra vida espiritual se desarrolle. And that is what many times doesn't allow for our spiritual life to develop. Jesús dijo acerca de los líderes religiosos de la época de él, And Jesus said about the religious leaders on his time period, les decía, hagan todo lo que ellos dicen, he would say, do everything that they say, pero no hagan lo que ellos hacen. but don't do what they do. O sea que ellos sabían lo correcto, pero hacían lo incorrecto. So they knew what was right, but they did what was wrong. El evangelio consiste en conocer a Dios y actuar en lo que conocemos de él. The gospel is knowing the Lord and acting on what we know of him. También, y con esto quiero terminar, decimos que tenemos fe. And with this, I want to finish. We also say we have faith. De hecho, tenemos ese nombre, creyente. Un creyente significa alguien que cree. And we have that, that name, believer. A believer is someone who believes. Pero la pregunta es, ¿nuestros actos demuestran que creemos? But the question is, are our actions showing that we believe? ¿O demuestran que dudamos? Or are they showing that we doubt? ¿Nuestras palabras son de fe o son de duda? Our words are of faith or are they of doubt? ¿Nuestras acciones son de fe o son de duda? Our actions, are they of faith or are they of doubt? Entonces, no sea un creyente incrédulo. So don't be a believer who has unbelief. O sea que es contrario lo que estoy diciendo, pero hay creyentes que tienen el título de creyente, pero no creen. So it's going contrary to what I'm saying because there are believers who have the title of believers, but they don't believe. O sea que nosotros debemos de ser creyentes que creemos y actuamos en lo que creemos. So we have to be believers who believe and act on what we believe. Santiago lo dijo de otra manera más sencilla. James said it an easier way. La fe sin obras es muerta. Faith without actions is dead. Amén. Entonces, en esta noche quiero bendecirles a todos mis amados hermanos. So tonight I want to bless all my beloved brethren. Ya sabe, comenzamos este maravilloso evangelio de Marcos. Now, we start this marvelous book of Mark. Y la próxima semana continuaremos ahí con el evangelio de Marcos. Next week, we will continue here with the book of Mark. El próximo viernes. Next Friday. Usted puede ir leyendo el evangelio de Marcos, así va a comprender mejor esta enseñanza. And you can go reading the book of Mark so you can understand this teaching better. Que Dios les bendiga a todos. Tengan una maravillosa noche. Nos vemos mañana en nuestra cápsula. God bless you all. Have a marvelous night. We'll see you tomorrow in our capsule.